Hola y bienvenidos al análisis de esta semana del mercado y las proyecciones para la próxima semana del 25 de marzo, que es la última semana de marzo. Empecemos. La semana pasada les había dicho que habíamos visto ya una desaceleración en el mercado, porque estábamos viendo esta curvatura. Pero esta semana tuvimos que la cabeza de la Reserva Federal habló y el mercado lo tomó de una forma muy positiva. Por eso tenemos esta vela alcista por encima de la alta más alta. En mi video anterior les había comentado que el nivel que tendríamos que ver esa semana que se está acabando ya era 510, porque era más o menos donde cerró el precio la semana antepasada. Ahora, pasemos de día a día para ver esta acción. Si alguien vio el video de la semana pasada, les dije que este nivel era importante, les dije que este nivel era importante y que este nivel era importante. Para esta semana ni siquiera nos acercamos a estos dos niveles de aquí. Y prácticamente este lo usamos como un trampolín. Esta fue la baja alta que se puso antes de moverse a la alza. Ahora, si nos movemos un poco a la derecha y vemos lo que pasó esta semana, y este martes subió un poco precisamente a la alta más alta como resistencia y fue rechazado y cerró aquí. El martes, pienso yo que anticipándose el mercado a que el miércoles, o sea, este día iba a hablar la Reserva Federal, iban a confirmar que los intereses se iban a quedar donde mismo, en 5.5. Esto ya lo hemos hablado bastante en los últimos videos. Todo este martes el precio empujó. El miércoles abrió exactamente donde cerró el martes. Todo este día, todo este miércoles el mercado estuvo plano. De hecho, si nos vamos a hora por hora, vamos a ver qué pasó el miércoles. Este fue el miércoles. No fue sino hasta que habló la Reserva Federal que tuvimos un movimiento súper agresivo a la alza. Entonces, caímos el lunes, el martes el mercado corrió, prácticamente todo este día, todo este postmercado y premercado se mantuvo así. Las primeras 4 horas del mercado estuvo muerto porque el mercado estaba esperando las palabras. Nadie, ninguna institución quiere comprar demasiado ni quiere vender demasiado. Porque si compran con la esperanza de que se mueva a la alza y de repente tenemos este movimiento, el simple hecho de una institución que mueve billones, salirse de esta posición en este nivel va a causar que el precio caiga todavía más. Se van a herir a ellos mismos. Es como darse un balazo en el pie, porque ellos no se pueden salir de sus posiciones de una forma rápida. Ellos construyen sus posiciones poco a poco. Entonces, eventualmente habla y esto empuja el precio a la alza. Ahora, ¿qué pasa el siguiente día, jueves? Tenemos un movimiento horizontal. ¿Por qué? Porque no solamente empujamos el miércoles hasta aquí, sino que todavía postmercado y premercado estuvo empujando a la alza. Ahora, para que se den una idea, SPY se mueve alrededor de $4.52. Y si calculamos de la baja que se puso el miércoles hasta donde abrió el jueves, tenemos que se movió casi el doble. Entonces, prácticamente el movimiento de 2 días fue en las últimas 2 horas del mercado del miércoles y el post y premercado. Entonces no teníamos fuerza para movernos el jueves. De hecho, si calculamos desde la baja del miércoles hasta la alta, tenemos que son exactamente $9 con 1 centavo. Y si nosotros multiplicamos 4.52 por 2, o sea, los 2 días, nos da $9. Es por eso que el jueves ya no alcanzó una nueva alta. Ya no continuó empujando el precio porque ya se había movido lo que se mueve en 2 días, que es $4.52 y otros $4.52 que nos da 9.4 y de aquí a acá son 9.1. Fueron muy buenas noticias que seguramente van a continuar empujando el precio a la alza, a menos que este sea simplemente una trampa, sea un movimiento alcista falso, que ahorita lo vamos a hablar. Y como nota, no es una regla obligatoria que el mercado se mueva día por día 4.52. Hay veces que se mueve, como hoy, es viernes, se ha movido nada más 1.42 centavos. Le falta $3.10. Y seguramente el mercado ya no se va a mover más ni a la alza ni a la baja.
Hay días que se mueve $6 a la alza, como precisamente este día. Bueno, en este caso fueron $5.60. Y si contamos el postmercado, fueron casi $7. Entonces, esto no es obligatorio, pero es simplemente un indicador que nos deja saber si el mercado se está moviendo de forma agresiva. Eso es todo, si la volatilidad es alta. Entonces, si en 2 días se movió $9, el doble de lo que se mueve por un día, entonces ya no tiene razón el mercado por seguir avanzando. Las noticias fueron positivas. Sí fueron positivas, bueno, o por lo menos el mercado las percibió de una forma positiva, pero no fueron tan positivas para seguir empujando el precio a la alza el jueves pasado. Ahora, ¿qué está pasando este viernes? Que ya está cerrando el mercado. El mercado está entrando en una especie de corrección. Si reactivo mis niveles importantes, tenemos este gap que quedó entre el cierre del miércoles y la apertura, no, y la baja, perdón, del jueves. Y si nosotros dibujamos este gap o esta grieta desde la alta del día previo a la apertura del día siguiente, que en este caso es jueves, tenemos este gap. Durante el jueves, como ya lo explicamos, trató de empujar más, pero ya no había fuerza suficiente porque ya se había gastado su ATR, por llamarlo así. Y empezó a caer. Empezó a cerrar parcialmente o por lo menos alrededor del 50% la grieta. Trató de hacer un intento más y precisamente este nivel de aquí, la apertura, funcionó como resistencia y cerró acá abajo. ¿Qué estamos viendo ya este día, viernes? Que sigue continuando cerrando esta grieta. Esto lo hablé en el video pasado. Cuando el mercado pone una grieta, tiende a cerrar esa grieta. Por lo menos en el primero o en el segundo día. Si para el segundo día ya no lo cerró, seguramente lo que ocasionó esa grieta está empujando el precio todavía aún más, ya sea a la alza o a la baja. Déjenme saber en los comentarios si quieren saber cómo operar las grietas o cómo funcionan y con gusto les hago un video. Ahora, este viernes, ya retomando esto, tuvimos que el precio abrió aquí por casi al mismo nivel que la baja que puso el día de ayer jueves. Trató de empujar, fue rechazado, está rebotando ahorita precisamente en la baja del día anterior, encontró resistencia y está siendo temporalmente rechazado. Vamos a ver si este nivel es violado el día de hoy para que ahora sí cierre esta grieta de aquí. Ahora, voy a borrar esto, voy a quitar mis niveles importantes, me voy a ir a día, me voy a ir hacia atrás y quiero que noten cuántas grietas hay en SPY desde que inició este movimiento en noviembre. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 grietas que están aún abiertas. Recuerden que aquí era cuando recién estaba empezando el movimiento. Y como la fuerza a la alza era muy grande, el mercado no vino a cerrar esas grietas. Y de la última grieta que hablamos la semana pasada fue precisamente de esta grieta de aquí. Que este fue el reporte de ganancias de NVDA. Y esa semana tuvimos que habló la cabeza de la Reserva Federal y puso esta vela, ocasionó esto. Y ahorita estamos cerrando esta grieta de aquí. Entonces, ¿cuáles son los niveles ya para esta próxima semana que viene del 25 de marzo? Obviamente los niveles que les mencioné la semana pasada siguen siendo válidos, pero están bastante retirados. Ahorita no los vamos a visitar en los siguientes días seguramente. Y esta grieta, como les decía, ya se está cerrando. Entonces, precisamente, este nivel de aquí va a ser el primer nivel importante que vamos a ver este lunes. 520. Luego tenemos la alta más alta que acaba de poner el mercado en 524. Y tenemos la parte superior de las altas más altas previas, que está entre 515 y 516. Esos son los 3 niveles importantes que obviamente van a jugar un papel importante la próxima semana. ¿Qué puede pasar? Ya salimos de este rango de, ya sabemos ahorita que es reacumulación. Lo vimos la semana pasada. Y cuando sale de un rango o de un canal, es razonable que el mercado venga a poner a prueba la parte superior, si salió obviamente a la alza, la parte superior de ese canal.
para luego continuar despegando. Si el movimiento continúa siendo muy fuerte, va a venir, va a caer, va a poner a prueba esta alta que puso el miércoles, que es lo que estamos viendo ahorita, está poniendo a prueba esta zona. Es por eso que este próximo lunes va a ser muy importante esta zona y puede llegar a rebotar aquí y luego continuar. Es por eso que este nivel y este nivel son los importantes para la próxima semana. Y obviamente los niveles que les mencioné la semana pasada siguen siendo importantes. En este caso voy a poner un perfil de volumen y como pueden ver, esto ya lo aprendimos en este video de aquí. Aquí tenemos estructura delgada, lo cual es fácil para el mercado venir a cerrar esta estructura delgada. Funciona también como una grieta. Una grieta prácticamente cuando el mercado abre más arriba o más abajo de donde cerró o de las altas o de las bajas del día previo, como por ejemplo estamos viendo este caso, el volumen que motivó este movimiento de aquí y acá fue extremadamente bajo. Es por eso que al mercado se le hace fácil venir y cerrar esta grieta antes de despegar. Entonces, a pesar de que este movimiento pasó durante el mercado abierto, tenemos una estructura delgada, tenemos poco volumen. Entonces no se sorprendan, como les decía, que caiga aquí o que caiga hasta acá. Y eso es lo que nos deja saber el perfil de volumen. Ahora, ¿ustedes creen que va a caer más de esto? Es probable, es lo que les decía hace unos momentos. Puede ser que sea esto una ruptura falsa, que es muy común, que sale del canal y luego cae. ¿No me creen? Vamos al día a día. Bueno, ya estamos en el día a día. Voy a quitar mis niveles. Vámonos al pasado. Y en el pasado vamos a ver cómo se comporta el mercado en las altas más altas. Por allá a finales del 2021 teníamos este rango, donde el mercado no podía pasar, 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 no podía pasar. Cada vez que lo pasaba era rechazado. Y cuando por fin lo pasó, duró aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 días para luego desbaratarse. Obviamente aquí tuvimos malas noticias. Empezaron a subir los intereses. Entonces técnicamente esta fue una ruptura falsa, como les decía. No hubo una continuación. Ahora, ¿por qué no hubo una continuación? Porque para empezar había un catalizador negativo. Pero por el otro lado, si nos hacemos más hacia atrás, vean este movimiento. En un año y medio, de marzo del 2020 a finales del 2021, vean este movimiento. Se duplicó prácticamente el mercado. Y todavía un poco más. Ahora, si hacemos un ejercicio donde comparamos los ángulos de la baja más baja a la alta más alta, tenemos que ese es el ángulo de movimiento a la alza. La pregunta es, ¿qué ángulo ha sido más acelerado? ¿Este de aquí o este de acá? Si yo muevo esto para acá y lo pongo aquí en la baja más baja, si se dan cuenta que este movimiento a la alza es todavía más parabólico. Quizás lo podemos comparar con las primeras semanas o meses del movimiento después del 2020. Es muy similar el ángulo. Entonces es probable que tengamos un retraso así como este que está acá. Y esto nos sirve como ejemplo. El mercado alcanzó altas más altas, estuvo tranquilo por unos días, luego falsamente tiene una ruptura, sale y de repente cae. Hay una corrección. Y con esto quiero que se den cuenta que se puede esperar una corrección en el mercado, obviamente después de este movimiento tan agresivo. No tiene sentido para nosotros tratar de encontrar la alta más alta. ¿Cuándo va a ser? Cuando por fin el mercado llegue a un nivel y empiece a caer. Si pudiéramos hacer esto, seríamos millonarios o billonarios, yo creo. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos por los niveles importantes. Es por eso que es lo que hago en estos videos. Les dejo saber los niveles importantes y el posible comportamiento del mercado y tratar de explicar el por qué el mercado se mueve como se mueve. Ahora pasemos a Nvidia. Nvidia, yo estaba esperando que esa semana hubiera una corrección si el mercado tomaba de forma negativa las palabras de la cabeza de la Reserva Federal. Pero no fue así. Y estaba esperando que se rompiera precisamente este nivel más o menos de 860, que era el nivel importante. Como podemos ver, el lunes abrió acá arriba, vino
y esta zona funcionó como soporte. Incluso todavía el martes tuvimos que se mojó los pies allá en 850 y luego rebotó hasta acá. Entonces toda esa zona funcionó como soporte. La zona que yo esperaba que fuera traspasada a la baja funcionó como soporte. Entonces en este caso está pasando esto. Vino, cayó a 860, que era el nivel importante que les mencioné, y está rebotando. Ahora, los siguientes niveles que les mencioné en el video pasado fue 820, este de aquí, y va a ser el otro 875, que es la alta más alta. Voy a borrar esto. Me voy a ir a hora por hora. Y vamos a ver cómo se comportó Nvidia en esos niveles. Y precisamente el lunes tomó 860 como trampolín. Empujó el precio a la alza. El martes abrió acá arriba. Encontró soporte por encima de 875. El miércoles abrió acá abajo y empujó el precio hasta 850 para luego recuperarlo. Venir hasta 906. Formar una bandera de toro, ya en este caso, y ahora sí despegar. Cuando se acerca a 820, que era el siguiente nivel importante, porque era resistencia aquí, resistencia aquí, resistencia aquí, y aquí funcionó como resistencia también. Precisamente el día de hoy fue traspasado con fuerza. El día de ayer también fue traspasado, pero no con fuerza. Hoy sí fue con fuerza. Vino, lo puso a prueba y está despegando. Seguramente, si ese sentimiento continúa así, vamos a estar visitando 970 una vez más. Entonces, una vez más, los niveles importantes siguen siendo los mismos. Este nivel de aquí y 975. Ahora pasemos a Microsoft. La semana pasada les dije que Microsoft estaba poniendo a prueba el rango de donde estaba saliendo, que es este de aquí. Les dije que 414 era fundamental que no fuera violado, que es este nivel de aquí, y que tenía que traspasar, recuperar 418. Y es precisamente lo que pasó esta semana en Microsoft. Había salido la semana pasada y estaba rebotando precisamente en este lugar de aquí. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los niveles importantes de la semana pasada fueron 418 y que posiblemente iba a llegar a este nivel de acá, entre 434 y 436. Y esto lo calculé duplicando el canal en el que había estado ya por más de 2 meses. Se mide el canal y luego se duplica. Y más o menos vamos a saber dónde va a ser el tope de ese movimiento después de que salió de ese canal. Y en este caso era 435. El día de ayer alcanzamos 431. Nos acercamos bastante a nuestro target. Ahora, ¿cuáles son los niveles para la próxima semana? Como vimos este movimiento tan agresivo a la alza el día miércoles en todo el mercado, obviamente empresas tan grandes como Microsoft son afectadas de forma positiva y también de forma negativa. Y en este caso fue positivo, ya lo vimos esto en SPY y en Nvidia. Ahora, ¿cuáles son los niveles importantes para esta semana? Ya que salió de este rango de consolidación y que fue puesto a prueba, vamos a analizar el movimiento o el volumen en estos últimos días después de que salió del rango. Entonces para eso vamos a usar un perfil de volumen que nos deje saber dónde está el volumen y cómo ha sido operado por encima del rango o del canal. Lo primero que vamos a notar es que el jueves abrió acá arriba gracias a todo lo que pasó en el mercado, ya lo platicamos, y ahorita se está encargando de cerrar la grieta que había dejado. Esto ya se los expliqué una vez, entonces esta ya la podemos quitar. Ya vino a cerrar esta grieta. Por lo tanto, este nivel de aquí va a ser importante, que es el tope de donde cerró este día. Es la alta que se puso el día miércoles y es a donde cayó el precio el día de hoy para cerrar la grieta. Entonces, claramente ese es el nivel importante para Microsoft, que es 426. Ahora, otro dato importante, y es lógico, es que acá tenemos el área de valor superior en este nivel de aquí. Tiene mucho sentido porque la mayor parte del volumen en los últimos 7 días ha estado en este rango de aquí. ¿Okay? Entonces, precisamente coincide este mismo nivel de 426 con el área de valor superior. El siguiente nivel, esto es obvio, es la alta más alta que se acaba de poner el día de ayer, que es en 430. Y lo que podemos esperar para esta próxima semana es que respete 426.
No queremos que caiga por debajo de aquí y que eventualmente venga a visitar una vez más 430 para traspasarlo, ponerlo a prueba y luego continuar moviéndose a la alza. Esto si el sentimiento en el mercado y en Microsoft es positivo. Ahora, ¿cuáles son los niveles importantes a la baja? Claramente va a ser el tope del rango anterior, que es este de acá, que está en 416, 418 más o menos. Ese va a ser el siguiente nivel importante. Y si queremos encontrar un nivel importante en esta zona entre 416 y 426, nos vamos a mover a hora por hora. El único nivel que puedo encontrar es el de 423. Pero no piensen que es muy fuerte, ¿ok? No piensen que es muy fuerte. Los más fuertes está acá, es este de aquí, en 426 y en 416. Este de aquí es un nivel, digamos, importante, pero no tan importante. No tan importante como 426 o 416. Vamos a ver si pongo un perfil de volumen, a lo mejor me deja saber algo más. Ok, precisamente 423 es una zona de poco volumen. Entonces, eso quiere decir que si el precio se acerca a este nivel, es muy probable que el precio reaccione de forma rápida y se vaya de esta zona de aquí. Esa es una zona de rechazo o de reacción. Ya lo vimos, una vez más les recuerdo, en este video de aquí, en el perfil de volumen. Y ahora pasemos a Apple. Y fue extremadamente interesante el comportamiento de Apple en esta semana pasada. Aquí tenemos los últimos 5 días y si recuerdan y si vieron el video pasado, les dije que el nivel importante para Apple era 174. Este nivel y 170. Y el lunes de esa semana abrió aquí, empujó y vino a cerrar precisamente en la zona de 174. El martes empezó a empujar a la alza y se acercó a $179. Se quedó $1 corto del siguiente nivel que les había mencionado. Si ven el video les dije que 180 era el siguiente nivel para Apple. En este caso llegó hasta 178,80 centavos para luego caer de forma agresiva. ¿Hasta dónde? Hasta $170. El nivel que también les mencioné la semana pasada. Este comportamiento muestra extremadamente así. Extrema debilidad. Porque en Microsoft, ¿se acuerdan que cuando después de que salió del canal, salió, lo vino a probar y luego despegó a poner nuevas altas? Apple sale del canal, lo pone a prueba, despega y tenemos un dijo mi mamá que siempre no. Dijo mi mamá que no está. Que hay luego. Que mejor no. Y ¡pum! En un solo día, el jueves, cayó Apple un total de 3.75%. $6.65. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Apple, su ATR, ya lo saben, está acá arriba, es $3.67. Entonces cayó casi el doble en un solo día. Y es natural que hoy tengamos un rebote precisamente en una zona importante que es 170. Ahora, pasemos a ver hora por hora y veamos cómo se comportó el precio en estos dos niveles. Cayó precisamente a 174, rebotó, traspasó como si fuera mantequilla este nivel de 174 y vino a caer precisamente hasta 170,80 centavos. Y luego este día puso una baja exactamente en 170. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar para Apple? Una vez más, los niveles importantes es 174 y 170. Pero en este caso, ya mis esperanzas no es que se va a mover a la alza. Mi idea es que se va a mover a la baja. Entonces podría esperar que Apple llegara a 174 y aquí iniciar una posición bajista. Y luego, cuando traspase 170 o cuando se acerque a 170, vender la mitad de mi posición y ver cómo se sigue comportando. Si se sigue moviendo a la baja, vender otro 30% de la posición y quedarme con el 20%. Si viene y pone a prueba 170, aquí agregamos más. Le agregamos a nuestra posición bajista para ver si se sigue moviendo
a la baja. Entonces Apple tiene exactamente los mismos niveles importantes. 170, 174 y si quieren agregar el nivel o la zona mejor dicho, de 180 a 179. Que claramente acá funcionó como resistencia. En este caso personalmente no pienso tomar posiciones alcistas intradía. En Apple sí está por debajo de 180. Es fundamental que recupere 180 para considerarlo que se está moviendo a la alza. De hecho, esta semana, el lunes, precisamente cuando vi este movimiento y estaba cayendo, formando una bandera de toro en hora por hora, aquí inicié una posición alcista. Porque dije, ya salió de este nivel y está a punto de despegar. Estaba esperando que en el siguiente día o dos viniera a visitar 180. Y la única razón por la cual hizo esto, que se movió a la alza después de caer a la baja y sacarme de mi operación, fue por las buenas noticias en todo el mercado. Fue solamente por eso. Porque después al siguiente día, ¡pum!, empezó a caer. Ahora pasemos a Tesla. Y Tesla se está comportando de la misma forma que ya les había mencionado la semana pasada. Después de una caída agresiva, viene un rebote y encuentra un soporte. Y es precisamente lo que pasó esta semana. La semana pasada cayó, encontró un soporte más o menos allá cerca de 160 y esa semana estuvo rebotando. Hasta que llegó el jueves y ahora está cayendo y ahora está rebotando una vez más. El comportamiento en Tesla es muy irregular. ¿Por qué? Por un lado tenemos malas noticias. Esto ya se los expliqué en el video pasado. Pero tenemos malas noticias por los intereses. La gente no está comprando Tesla porque ocupa sacar un préstamo y los intereses están altos. Entonces ahorita no les conviene a la gente comprar cosas con interés alto. Pero por el otro lado, a pesar de que Tesla tiene estas noticias negativas o esta presión negativa, por el otro lado tiene catalizadores positivos. Es la empresa más avanzada y más grande en vehículos eléctricos y además de otros negocios que están desarrollando. Entonces, a corto plazo, ese es el sentimiento y a largo plazo, ese es el sentimiento. Entonces, es muy difícil operar Tesla a mediano plazo. Digamos, si queremos iniciar una posición para mantenerla por un día, dos, una semana, es imposible. Porque en un día tenemos así, al siguiente día tenemos así, toda una semana se fue así, toda otra semana se fue así. Entonces es muy difícil tratar de predecir Tesla. Es por eso que la semana pasada no les di niveles precisos. Les mencioné 140, les mencioné 150. Ahora, si queremos a fuerza sacarle niveles importantes a Tesla, no se la compliquen mucho. Aquí tenemos un soporte, acá tenemos una resistencia. Si el precio se acerca a ese nivel que ya lo hizo, vender en corto. Si el precio cae y empieza a rebotar, entonces compramos. Si lo traspasa, lo pone a prueba, entonces ahora tomamos ventaja de la movida a la baja. Tesla lo tenemos que operar en exclusivamente hora por hora. De hora por hora vamos a sacar los niveles importantes y luego nos vamos a mover, o es lo que yo estoy haciendo, a 5 minutos. Ahorita Tesla es imposible tratar de irnos a la alza o a la baja a mediano plazo. 2, 3, 4 días, una semana o 2 semanas. Ahora, que un dato importante, tenemos esta consolidación en este nivel, salió de este canal, lo puso a prueba y ahora está cayendo. Entonces, si quieren tomar un poco de riesgo, aquí hay una pequeña idea, pero no esperen extraerle 5 o 10 dólares, esperen extraerle 1 o 2 dólares. Pasemos a AMD, que la semana pasada les dije que por alguna razón AMD es fan de los números 4. Y les dije que uno de los niveles importantes era 194. Quería ver que rebotara en este nivel y fuera a visitar precisamente 204. Y también les dije que tenía que respetar 184, que no podía caer más que 184. ¿Qué pasó? El martes abrió por debajo de 184, trató de recuperarlo el martes, trató de recuperarlo el miércoles, el jueves abrió acá arriba, no lo pudo mantener y vino a caer. Ahora, les dije que si no podía mantener 184, iba a ir a visitar 174. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue exactamente donde vino a caer. Me falló por 3 centavos. Vino, fue rechazado precisamente en 194, cayó, rebotó a 184 y cayó una vez más a 174.
Ahora, parece ser que el sentimiento todavía sigue siendo a la baja. Y podemos ver que precisamente 174, perdón, es un nivel importante porque aquí rebotó, que precisamente fue la mitad del rango de acumulación. Más o menos ahí. Eso quiere decir que si sigue esa tendencia bajista, va a venir a visitar 164. Que era el siguiente nivel, que está acá abajo, ¿se acuerdan? Entonces, si traspasa 174, es probable que venga a visitar esta zona entre 166 a 164. Ahora, la siguiente zona precisamente también está en 154, que por mucho tiempo fue una zona importante en las altas más altas de AMD. Si se dan cuenta cómo acá fue resistencia, soporte, soporte, lo traspasó, lo recuperó, soporte, 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 resistencia antes de caer. Entonces esta zona de 154 va a ser muy importante. Y precisamente la alta más alta que había puesto por allá a finales del 2021 fue en 164 con unos centavos. Entonces sí se dan cuenta cómo este nivel, después de que es traspasado, funciona como soporte. Y es lo que podemos esperar, que venga a caer a 164 para luego rebotar. Si no puede mantener 164, el siguiente nivel es 154. Ya lo vimos por qué. Entonces acuérdense, AMD se mueve de 4 en 4. Ahora pasemos a Meta. Meta, los niveles que les di la semana pasada no funcionaron como en otras empresas. En este caso estaba esperando que Meta viniera a visitar 476, la parte superior de este gap, de esta grieta, como lo hizo anteriormente. Sí cayó, sí se acercó, pero no hasta acá, hasta abajo. Aún así, el precio se movió a la alza toda esa semana y ahorita está poniendo a prueba precisamente este nivel que sí les mencioné de 503. Si ven el video, van a ver que les mencioné precisamente este nivel. $503 a 505. Ahora, pasemos a hora por hora. Una vez que el precio de 503 a 502 fue traspasado, está despegando ahorita. Es posible que lo venga a poner a prueba. Sé que ahorita tengo 502, era porque era el nivel para este día para mí. Estaba esperando que el precio traspasara precisamente este nivel en 502, pero el semanal, digamos, estaba en 503. Entonces, vamos a ver cómo se comportó en 5 minutos. Resistencia, resistencia, lo pasa, casi lo pone a prueba en los 5 minutos y luego despega. Eso pasó el miércoles. Y hoy el precio de Meta está cayendo. Al parecer está encontrando un soporte en esta zona de 505. Entonces sería una buena zona para iniciar una posición alcista en esa zona de aquí con un stop loss acá abajo. En 502 más o menos. Y esperar que el precio se mueva mínimo a 512. Que venga a alcanzar las altas más altas. Pero de la forma que se está comportando el mercado ahorita, creo que no es muy sabio. Porque si nos vemos a hora por hora, a SPY, tenemos esta caída que está cerrando la grieta. Eso ya lo vimos. Y realmente no sabemos, o por lo menos no confío mucho en cómo se va a comportar el mercado cuando precisamente ya cierre esta grieta. Va a venir y tocar este nivel de acá de soporte porque fue traspasado ya. Y lo va a poner a prueba. Entonces no quiero. Iniciaría una posición alcista en una compañía grande si el mercado viene o cae y empieza a rebotar o ya está rebotando de aquí. Además que hoy es viernes, hoy es un día tranquilo y vamos a ver cómo se comporta el mercado ya la próxima semana. Entonces, una idea para la próxima semana, dependiendo cómo se esté comportando el mercado en general, Meta pudiera estar alcanzando una vez más los 520 y traspasándolo. Todo va a depender si el mercado se siente positivo. Si no, entonces empiezan a considerar 476. Ahora pasemos a Amazon. Y la semana pasada les comenté que Amazon estaba en este canal y que era extremadamente difícil operar Amazon o un activo que está rebotando en un canal y que está justamente a la mitad, que es en donde estaba el viernes pasado. Estaba en este nivel de aquí. Ahora, esta semana empezó a moverse a la alza una vez más. Vino, traspasó esa parte superior de este canal y luego cayó. El día de hoy se está recuperando y se encontró una resistencia precisamente en 179. Lo que me llama la atención de esto es que cuando la semana pasada, cuando vino a visitar 179 y 180,
fue rechazado, pero no fue rechazado hasta el fondo de este canal que era 172, sino que vino a la mitad y empezó a rebotar. Y esas son señales de fuerza, son señales de que quiere salir. Ahora, el sentimiento en Amazon es positivo, se ha estado moviendo a la alza desde hace meses. Tuvo un buen reporte de ganancias, respetó la grieta alcista del reporte de ganancias de Nvidia y es muy probable que esté en esa zona de acumulación. O sea, se está listando para despegar una vez más. Trató de salir precisamente el jueves, fue rechazado, pero hoy se está recuperando. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver en Amazon? El nivel importante está entre 179 y 180. Necesitamos ver que venga, salga y rebote por encima de este nivel de aquí. Porque ahorita parece ser que está siendo rechazado este nivel de 179. Entonces es necesario que venga, que haga exactamente esto, pero que esta vela esté acá arriba. Es lo que queremos. Es lo que yo quiero ver. Por encima de 179. Entonces este es nuestro nivel importante. El siguiente nivel importante es 175 si es rechazado. Y una vez más, como se los dije la semana pasada, el siguiente nivel es 172. Y hacia la alza, tenemos que el siguiente nivel está en 185 para luego alcanzar la alta más alta que está en $188. Y por último pasemos a Google. La semana pasada les dije que se estaba moviendo a la alza y que se estaba formando una bandera de toro y que estaba esperando que cayera más o menos a $138. Pero esta semana precisamente Google tuvo una noticia muy positiva y abrió el precio acá arriba. Durante el lunes empujó hasta acá hasta arriba para luego cerrar acá abajo. Martes cayó un poco más para luego el miércoles abrir en este nivel, caer un poco a este nivel importante 147 y empezar a despegar. Jueves abre acá arriba, cae, está siendo muy inconsistente. Sí tiene noticias positivas, pero lo que uno espera es que pues continúe moviéndose a la alza, no que tenga caída. Hoy finalmente se está acercando a la alta que puso con esta buena noticia y fue rechazado, que precisamente era una alta más alta previa. Entonces, para sacar niveles importantes nos tenemos que mover a hora por hora. Claramente la resistencia la tenemos en 151, 152. Esa es la primera zona de resistencia que tenemos, que por ahorita se está formando una bandera de toro. Está rebotando precisamente en este nivel importante que tengo dibujado, que funcionó como resistencia el día de ayer. Entonces se puede estar preparando para este próximo lunes, salir de esta resistencia y visitar la alta más alta que está en casi $154. Entonces niveles importantes 152, 154 y 146. Y más abajo tenemos 143,50 centavos. Y este fue mi análisis del mercado de esa semana y de la próxima semana. Espero que esos niveles y esta información que te proporcioné en este video te ayude a generar más dinero. Saludos y deseos verdes para ustedes.